Entonces, ¿qué hemos hecho? Para hacer un resumen rápido. Hemos determinado que como el cuerpo no se mueve, es porque o la carga es cero o el campo es cero. Pero como ya te estoy diciendo que es un cuerpo cargado, significa que el campo tiene que ser cero. Primer valor. Segundo, recordando que para las cargas positivas, las fuerzas van hacia afuera, los campos van hacia afuera, dibujamos los campos sobre nuestro esquema, que son estos que están aquí. Tercero, pero como el campo tiene que ser cero, la suma de campos en este punto tiene que ser cero. ¿Cómo interpretamos eso, profesor? Recordando nuestras notaciones vectoriales. Él está yendo hacia la derecha, así que va a ser I, y él está yendo hacia la izquierda, así que va a ser menos I. Calculamos, igualamos y obtenemos esto. Entonces, señoritas, ¿qué tengo que hacer yo para cumplir esa propiedad? ¿Qué campos tengo que hallar? De las dos esferas. El campo de las dos esferas. Ujú. Bien, ya. Entonces, yo tengo que hallar el campo del primero y el campo del segundo. Para esto, tenemos los siguientes datos. ¿Sí? Me voy a cambiar de color porque ese verde no se ve muy bien ahorita. Vamos a tener que cambiar los datos. El primero de todos, el dato de la carga grande, que es igual a 50 coulombs. Y la distancia. Pero, profesor, yo no sé cuál es la distancia desde la carga grande hasta el punto. O no, lo están diciendo, señoritas. No. No, entonces, si no me lo dicen y yo necesito ponerlo, ¿qué valor le pongo? ¿Aquí? O sea, yo no sé cuánto vale, pero tengo que ponerle un valor para poder calcularlo. Así que si no le puedo poner un número, ¿no le tengo que poner una letra? D. Puede ponerle B, puede ponerle C, o la letra que más nos gusta cuando hacemos cálculos o cuando ponemos variables, X. La distancia, por eso les digo, yo no sé la distancia, así que le pongo una distancia X centímetros, que comienza aquí y termina aquí. Es la distancia desde la carga hasta el punto que quiero analizar. Hasta ahí, ¿se entiende? Sí. Muy bien, Profe, disculpe, me salió me salí, ¿podría volver a explicar? ya. Estamos viendo los datos, pero nosotros necesitamos hallar la distancia desde esta carga hasta el punto donde queremos analizar nuestro campo eléctrico. Para esto, yo digo, yo no sé cuánto es la distancia de aquí hasta aquí. Pues le doy un valor, le doy X. Voy a ponerle X metros, señoritas, por un motivo. Porque es más fácil trabajar en metros que en centímetros, cuando hablamos de incógnitas. Póngale X metros, no hay problema. Muy bien, todo esto vale X metros. Todo valía 40 centímetros, que es 0.4 metros. ¿Sí, señoritas? Sí. Bien, si todo vale 40 centímetros y él vale X metros, ¿esto de aquí no debería ser la resta? Sí. ¿Sí, sí? No, 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 sí, sí. 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 Este es 0.4 menos X metros. Ya tenemos nuestras distancias. Sí. Bien. ¿En qué tenemos nuestras cargas? Positivo. ¿En qué están? ¿Microcoulombs, minicoulombs, coulombs? Coblox. Coblox. Bien, tiene coulombs. Entonces, ¿tengo que transformarlo o lo dejo así nomás? No, no, nada. Esto ya está en coulombs, señoritas. Cuando ya está en coulombs, yo no necesito transformarlo. Ya lo dejo así nomás, tal cual. ¿Sí? Mi distancia. ¿Cuánta es mi distancia, señoritas, desde la carga verde grande hasta ese punto? ¿X metros? X metros. Porque yo no sabía, yo le he puesto una distancia X. Muy bien. Esto es para el campo de la carga Q. Recordando que todos los campos eléctricos se escriben por constante, por carga, entre distancia al cuadrado. ¿Sí, señoritas? Sí. Ya, perfecto. Entonces, solo hay que reemplazar. Aquí solo hay que reemplazar. Campo
es igual a constante por 50 entre x al cuadrado. Ya está. Esto hay que llamarlo 1. Pero profesor, ¿no había dicho que k era 9 por 10 a la 9? Y yo, sí, pero ahorita no nos interesa. Déjenlo como k. Ya verán por qué. Hasta aquí, ¿dudas, preguntas o todo bien? Todo bien. Todo bien, bien. Vamos ahora con la carga chiquita, que son los otros datos que tenemos. La carga menor, esta carga chiquita, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale la carga? Si la carga grande valía 50, ¿cuánto vale la carga chiquita? 18 18. 18 coulombs. ¿Y la distancia cuánto vale? 40 centímetros. Menos X, 40 centímetros es todo. 0,4 menos X, menos X. Ah, Sí. ya. 0.4 0,4 menos X metros. metros. Solo nos queda reemplazar en nuestra fórmula. ¿Sí? Esto es K por 18 entre 0.4 menos X al cuadrado. Este es 2. Muy bien. Ya tenemos la carga, el campo hecho por la carga grande y el campo de la carga chiquita. ¿Qué tenemos que hacer? Igualar. Solo queda igualar, profesor. Igualamos 1 y 2. ¿Por qué estamos igualando 1 y 2, profesor? Porque nosotros nos habíamos dicho que esta era nuestra condición para que no hubiera un campo aquí en el centro. Que la suma debe ser 0 y por ende los campos deben ser iguales. Así que, viendo esto, lo único que tengo que hacer es reemplazar. K por 50 entre X al cuadrado debe ser igual a K por 18 entre 0.4 menos X todo al cuadrado. ¿Este K y este K no son iguales? Sí, Así que se van, ¿no? sí. Elimina. Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Este que está dividiendo va a pasar a multiplicar y este que está multiplicando pasa a dividir. Voy a quedarme con esto. 50 sobre 18 es igual a x al cuadrado sobre 0.4 menos x al cuadrado. ¿Todo bien hasta aquí? Sí. Muy bien. Sí. Mitad de Profe, una pregunta. Dígame. Me perdí esa parte. ¿Cómo salió 0,4 menos X todo al cuadrado? Esto viene de aquí, primero, porque esta es la distancia desde esta carga azul hasta el punto. ¿Sí? Bien. Como todo vale 40 centímetros o 0.4 metros y esta sección vale X metros, lo que te resta del total menos este pedacito es 0.4 menos X metros. Ha cambiado el 40 centímetros a metros. Sí, exacto. Recuerden que siempre vamos a trabajar todos nosotros en metros para no complicar. ¿Sí? Yeah. Sí. Bien. Segunda parte. Mitad de 50, 25. 5, mitad de 18, 9. 9. 25 no es 5 al cuadrado Sí, y 9 no es 3 al cuadrado. sí. Este no es X al cuadrado. Sí. Sí. Y este no es 0.4 menos X al cuadrado. Afirmativo. ¿Todo está al cuadrado? Yes. Sí. ¿Tanto los de arriba como los de abajo? Sí, profe. Se va. Yo puedo, ¿por qué, profesor? Ya, ¿por qué? Voy a factorizar aquí. Esto es 5 tercios todo al cuadrado. ¿No, señoritas? Sí. Y esto es X sobre 0.4 menos X todo al cuadrado, ¿no? Sí. Este que está cuadrado no pasa como una raíz. Sí. Esta es la raíz. Nada. X de 0.4 menos X todo al cuadrado. Cuadrado con raíz Se van. se va. Se van. Y nos da que 5 sobre 3 es igual a 3, a X sobre 0.4 menos X.
Este que está dividiendo lo voy a pasar a multiplicar y este que está dividiendo a multiplicar. Voy a multiplicar cruzadamente. Esto me da 5 por 0.4 menos x es igual a 3x. A 3x. Multiplico términos, 2 menos 5x es igual a 3x. Lo voy a escribir por aquí, ¿sí? Pensé que me iba a alcanzar el espacio. Este menos va a pasar al otro lado como más, ¿no, señoritas? Sí. Sí. Este es 3x más 5x. 2 es igual a 8. X. 8x. Este que está multiplicando pasa a dividir. Dividir. Mitad, mitad. Un cuarto. Cuarto. Y un cuarto de metro es 0.25 25. metros. 5 metros. O sea, 25 centímetros. Esto se está diciendo que cuando tú pongas en 25 centímetros, entre dos cargas de estas mismas capacidades, a una distancia de 40 centímetros, en 25 centímetros de mi carga Q grande, ahí no va a haber campo. Y toda carga que tú pongas ahí no se va a mover. Se va a quedar quieta. Es eso lo que te está diciendo el problema. Bien, ¿qué hemos hecho? Para volver a recapitular todo. Ya con nuestra condición, hemos obtenido los campos de cada uno. Siempre en metros, señoritas. No trabajamos en centímetros. Tampoco no trabajamos en microcoulombs. Siempre en coulombs. Hemos operado y hemos obtenido estas dos relaciones. Como son iguales por la condición que hemos impuesto al inicio, estas que son iguales, vamos a ordenarlos de tal forma que nos queden estos cuadrados. Casi siempre, lo ideal es que como estos están siempre al cuadrado, los acomoden en un solo lado para luego sacar una raíz. Es más fácil. ¿Sí, señoritas? Sí, profe. Bien. Y Lo siguiente que hacemos es sacar la raíz y que nos queden los números. Operamos cruzadamente y obtenemos la respuesta. ¿Qué he hecho? Siempre analizar el problema, luego de analizar, ver cómo resolverlo, utilizar los datos, plantearlo, resolver todo muy bonito. No resuelvan por resolver, porque esto podrían haberlo elevado al cuadrado y también les saldría, pero demorarían demasiado. Entonces, ¿qué hacer para evitar esto, profesor? Los acomodan de tal forma que te quede una expresión al cuadrado o una fracción simple. Con que él esté al cuadrado me basta, porque él puede pasar a raíz acá y puede operar. Este de aquí yo lo he hecho al revés, pero es lo mismo. Luego multiplico en cruz estos dos y me debería salir la respuesta. Hasta aquí, ¿dudas, preguntas o todo bien? todo bien. Todo bien, profe. Todo bien. Ya, listo. Si no hay dudas, no hay preguntas, pasaré a la siguiente parte. ¿Sí? Porque con esto que está aquí ya hemos terminado electricidad. Ahora toca magnetismo. Pero viendo que no queda mucho tiempo, voy a hacer el experimento de frente. Porque aquí tendría que explicarles un montón de cosas de por medio, pero más fácil creo que lo van a entender ustedes con un pequeño experimento. Muy bien. Ahora, el tema que vamos a ver es campo magnético, muy parecido a campo eléctrico en realidad, porque esto depende de las fuerzas a distancia. ¿Se acuerdan que dijimos que toda fuerza a distancia es porque existe un campo? Sí. Ya. A ver. Ahora mis dedos para volverse a quemar. Porque hace un ratito hice el experimento y me quemé. Y no es broma, me quemé. No lo hagan en casa o sin supervisión de un adulto. Bien. Trataré de compartir para que ustedes vean. Bien, señoritas. Esto que tengo aquí en mi mano, creo que debo ponerme yo en principal para que se me vea. Muy bien. Esto que tengo yo aquí en mi mano es un pequeño imán. ¿Se nota? Sí. Lo saqué de una bocina. Muy bien. Creo que perdí mi clavito. Sí, creo que lo dejé por otro lado. Bueno. Qué pena. Bien. Esto que tenemos aquí es un clavo con un corcho. Ahora les diré por qué lo he puesto con un corcho. Bien. Este es mi imán. Y si se dan cuenta, hace lo que todo imán hace. Atraer objetos de metal. Creo que eso no les sorprende.
Ahora, lo que quiero que vean es esto. Yo toco el objeto viene desde una cierta distancia. Desde una cierta distancia, vale. Desde una cierta distancia, ¿no? No viene de frente. ¿Por qué, profesor? Esto sucede... me ubico aquí. Muy bien. Esto sucede porque el poder del imán es atraer metales, pero en general es porque tiene un campo magnético. Los campos magnéticos atraen los metales. Bien, creo que eso es de colegio, bueno, de primaria, y no la sorprende mucho, y creo que sí saben lo que se hace. Punto 2. Voy a empezar a sobar esta punta de aquí con mi imán. Al hacer esto, lo que estoy haciendo yo es magnetizarlo. Significa volverlo magnético. ¿Y por qué está haciendo esto, profesor? Porque el siguiente experimento que quiero mostrarles, yo debería tener una brújula, pero no soy Boy Scout ni tampoco soy marinero. Así que no se me ocurre cómo hacer una brújula. Salvo que tenga un plato con agua y este clavo con este corcho. Están viendo que el clavo con el corcho se está ubicando en una posición exacta, ¿no? Sí, profe. Yo lo pongo aquí. No se queda en el centro. ¿Ven? Está apuntando hacia un lado específico, ¿no? Sí. Voy a voltearlo. Y listo. Otra vez. ¿Qué es lo que sucede? Que lo que está haciendo el corcho es buscar el norte y el sur magnético de la Tierra. ¿Sí? Lo que hace, por ejemplo, aquí en la punta, en la parte de la punta, aquí. No, esto no me va a servir para señalar. Aquí, en la parte de la punta, lo que está haciendo es seguir el norte magnético de la Tierra. Esta me apunta hacia el norte. Y este pedazo de clavo me está apuntando hacia el sur. Si yo quisiera ir hasta donde están ustedes, pues tendría que ir hacia el sur. Hasta aquí. ¿Dudas, preguntas? ¿Todo bien? Todo No, bien, profe, profe. todo bien. Todo bien. Ahora, ¿Cómo lo magnetizó? con un imán. Ah, Ahora viene la segunda pregunta, que también es bastante más importante. Este imán genera un campo magnético, ¿no? Ni siquiera lo acerco y ya se está moviendo. Sí, profe. Aquí. Quédate aquí en el centro. Muy bien. ¿Qué pasa cuando acerco el imán al clavo? Se atraen. Cambia su dirección, ¿no? sí. Sí. Luego desaparezco mi imán y otra vez apunta al norte y al sur. Bien, ¿qué significa esto, señoritas? Que cuando hay un imán cerca a una brújula, ¿cambia o no cambia su dirección? Cambia. Cambia. Sí. Cambia. Cambia su dirección. Bien. Esto les explica dos cosas. Que la Tierra tiene un campo magnético. Porque si no, no cambiaría su dirección cuando yo pusiera un imán cerca. El imán tiene su propio campo magnético y la Tierra tiene su propio campo magnético. Por eso es que los dos están ahí. Bien, primera suposición. ¿Toda brújula con un campo magnético va a cambiar su dirección? Sí. Sí. Sí, toda brújula con un campo magnético cambia su dirección. Ah, Yo estoy poniendo y el campo magnético hace que la brújula de lo que esté así, se mueva. Muy bien. Creo que todas conocen qué es esto. Una pila, sí. Bien. y ¿La pila tiene carga eléctrica? Sí. Sí. Muy bien. Fácil, profe. ¿Qué es esto? Un un alambre. alambre. Un alambre Es un alambre de cobre. de cobre. Esto Ah, lo ya. saqué de un pedazo de enchufe, así que no lo vean por ahí. Grande. Ahora, quiero que vean esto, pero lo voy a ubicar bien. Porque la vez pasada me quemé. Profe, no se ve No, lo que hace. claro, no quiero que lo vean. Quiero ubicarlo primero. Ahora sí se ve. Bien. Cuando yo conecte el positivo y el negativo de mi pila, ¿qué va a suceder? Se van a traer. Se van a traer.
Te van a traer. No sé. No sé si lo que sucede es que no les he explicado circuitos, eso es un problema. Lo que hace es cerrar circuito, ¿sí? Lo que está haciendo es pasar cargas eléctricas desde aquí hasta aquí arriba, ¿sí? No se liberan las cargas. Ujú. Las cargas están en movimiento. Bien, esto es fácil. Solamente tengo que cambiar de mano sin que se desconecte. Muy bien. Ahora, quiero que vean esto. Sigue apuntando hacia el norte y el sur, ¿no? Sí. 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 ¿Qué? Eso. Cambia de dirección. Ay, no se ve. Suelto. Pongo. Suelto. ¿Están viendo lo que está sucediendo? Sí, profe. Está moviendo. Se mueve. Cambia de dirección, ¿no? Sí. Quema. Ya está. Bien. Lo que acaban de ver ustedes se llama el experimento de Oersted, de un alemán muy loco. Primera hipótesis. Todo, toda brújula apunta al norte y al sur, ¿no, señoritas? Sí. Sí. Ya. Sí. ¿Por qué apunta al norte y al sur? Oh, no sé. A ver, segunda pregunta. Cuando acerco un imán a la brújula, ¿cambia su dirección? Sí. 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 Entonces, la dirección depende de un campo magnético, ¿no? Sí. Muy bien. Sí. Entonces, la brújula tiene que apuntar siempre a un campo magnético, profesor. ¿Y a qué campo magnético apunta cuando muestra el norte y el sur de nuestro planeta? Al de la Tierra. Al campo magnético de la Tierra. Muy bien. Por eso es que cuando yo acerco un imán que tiene un campo magnético, cambia su dirección, porque este campo magnético está más cerca que el campo magnético de la Tierra. Pregunta 3. Cuando yo tenía el alambre, ya lo desconecté porque quema, y lo acercaba al un alambre donde fluyen electrones, donde fluye carga eléctrica del positivo a negativo, haciendo un circuito. Pregunta, ¿cambia o no cambia la dirección de la brújula? Cambia. Sí, cambia. Sí cambia. Cambia. Pero, ¿la brújula no solo cambiaba su dirección con un campo magnético? Sí. Sí, entonces podemos decir que la pila con el alambre, ¿qué está generando? Un campo Campo magnético. Primera hipótesis descubierta. Todo carga en movimiento genera un campo Magnético. magnético. Muy bien. Regresemos un pasito atrás. Ya sabemos que toda carga magnética, toda carga eléctrica en movimiento genera un campo magnético. Regresemos un pasito atrás. El imán es atraído por un campo magnético, ¿no? Sí. Usualmente apunta al norte y al sur porque está influenciado por el campo magnético de la Tierra. Sí, ¿no? Bien. Pregunta. Si las cargas en movimiento, por ejemplo, las de una pila van del positivo al negativo y ese movimiento de cargas hace que se mueva nuestro imán, porque yo he generado un campo magnético por el movimiento de cargas, ¿qué genera el campo magnético de la Tierra? ¿Puedes repetirlo? ¿Ya? A ver, la pila que ha hecho que los electrones se muevan del positivo al negativo, ¿sí? Por el cablecito que yo les he conectado, o sea que las cargas se muevan de positivo a negativo, que genera unas cargas en movimiento, hacen que la brújula cambie de dirección, ¿sí? Sí. Muy bien. Eso significa que toda carga en movimiento genera un campo magnético. Sí. El campo Ya. magnético de la Tierra, ¿por qué está formado? Carga eléctrica. Por cargas eléctricas, Oh. por cargas en movimiento. 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 ¿Recuerdan cuando frotaba mi pomito de agua con mi trapito y generaba fuerza eléctrica? Sí. ¿Y generaba carga eléctrica? Sí, profe. Sí, entonces la fricción puede generar carga eléctrica, ¿no? Sí. Ya.
Nueva pregunta. ¿Cómo funciona el núcleo de la Tierra? Por la campo magnético. Ya. ¿El núcleo de la Tierra no tiene dos partes? Sí. ¿Tiene un núcleo externo y un núcleo interno? Y uno es interno. Externo. Ujú. Sí. ¿Y de qué está hecho el núcleo interno de la Tierra? De carga. Cerca. ¿No es como lava? Ese es el externo. El interno. Átomo. Magnitud. No, no sé. El núcleo de la Tierra, el núcleo de nuestro planeta, es una bola de hierro puro de gran tamaño. Es como una pelota gigante de hierro. ¿Sí? Sí. Y alrededor de él hay como lava, como magma, pero en realidad es hierro fundido que rota a altas velocidades. Cuando rota la Tierra, cuando hace su rotación de día y noche, hace que ese fluido rote. Y como ese fluido rota, hace que el núcleo de la Tierra, con ese fluido, empiece a generar fricción. ¿Qué pasa cuando hay fricción, señoritas? ¿Qué es lo que yo hice cuando sobaba? Electricidad. Electricidad. Genera gran cantidad de electricidad en movimiento. ¿Y no dijimos que la electricidad en movimiento genera campos magnéticos? Sí. Sí. Entonces, ahí tienen todo el círculo. Los campos magnéticos son formados por cargas en movimiento. Las cargas en movimiento son formadas por la fricción entre el núcleo interno y el núcleo externo. Y esta fricción es generada por el movimiento día y noche de la Tierra, que lo que hace es generar el campo magnético. Y así sucesivamente. Cuando alguien les diga en algún momento de su vida, alguna gente loca extraña, que el centro de la Tierra está vacío, pues no creo, porque tenemos campo magnético y el campo magnético es formado por eso. ¿Se han dado cuenta ahorita todo lo que hemos hecho? Todo lo que se ha estudiado solamente un efecto tan sencillo como comprender el campo magnético. O mejor dicho, como hacer una brújula. Sí. Bien. ¿Por qué, señoritas, les pongo esto en juego? ¿Por qué les pongo esto en jaque? Porque cuando hablamos de campo magnético o hablamos de imanes, no siempre recordamos para qué sirve el campo magnético de la Tierra. Es, creo, el más olvidado de todos. El tema de hoy, el tema que vamos a trabajar es magnetismo. ¿Sí? Está dentro de la competencia de Limita una alternativa de solución tecnológica y su propósito es describir las similitudes y diferencias entre la electricidad y el magnetismo a base de sus conceptos. Y hemos visto con el experimento que la electricidad y el magnetismo no están muy separados, que digamos, ¿no? Porque yo he hecho mover cargas y esas cargas han generado campo magnético. Hay una similitud entre campo magnético y movimiento de cargas. Ahora, esto es interesante porque nuestro primer concepto de campo viene de los... O sea, el primer imán que se ha encontrado viene de los griegos. Porque los griegos nos dicen que un imán, ellos lo tenían magnetita, pegaba minerales y si tú lo ponías en un hilo, se alineaba con la Tierra. Se alineaba en una misma posición siempre. Ellos utilizaron la magnetita más que nada para poder navegar por el cielo. Bueno, por el mar. Y ese es su gran aporte de la magnetita y no tuvo otra aplicación más que las brújulas durante los siguientes miles de años. ¿Qué sucedió? Que con la revolución industrial, con la revolución mecánica, se empezaron a crear motores eléctricos. Aprendieron que los motores que los imanes podían generar movimiento. Y también se dieron cuenta que existían cosas que podían guardar el metal, que podía configurarse su campo eléctrico según las cargas eléctricas. Ya lo vieron, de distintas cargas eléctricas generan distintos campos magnéticos. Yo pongo esto con electricidad y mientras más electricidad tengo, más campo magnético genero. Ahora, con esa propiedad nosotros hicimos algo muy interesante. Creamos discos duros. Los discos duros, sus micro SDs, sus chips telefónicos, etcétera, 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 las tarjetas del Metropolitano son placas magnéticas chiquitas que se configuran según el magnetismo del sistema. Hasta aquí, ¿dudas, preguntas, todo bien? Todo bien, profe. Todo bien. Ahora,
¿Qué es lo importante de esto? Pero hay algo más importante, que es el campo magnético de la Tierra. El campo magnético de la Tierra sí es importante por sobre encima de todo porque nos ayuda a mantenernos vivos. No sé si han visto a Marte, que está todo seco todo seco y muerto. Sí. Sí. Sí, Marte está todo seco y muerto, profesor. ¿Por qué? Primero que nada, creo que sí conocen qué son las auroras boreales, ¿no? Sí, Son estas luces que aparecen en los polos del planeta. súper Pues, bonito. ya, se ve muy bonito, pero en realidad una aurora boreal es cuando el plasma del Sol, o sea, los vientos solares, chocan con el campo magnético de la Tierra. El campo magnético de la Tierra absorbe la energía y como tiene que botarlo en algún lado, lo convierte en iones en la superficie de nuestros polos, generando lo que llamamos auroras boreales. Las auroras boreales es el choque de los vientos solares con nuestro campo magnético, porque este protege la Tierra y genera cargas, luces, brillos en los polos. Ahora, esto es útil porque a nosotros nos permite vivir, pero también permiten orientar a las brújulas, porque las brújulas buscan el norte y el sur magnético de la Tierra. Y con esto vengo a hacer una pregunta. ¿El polo norte y el norte magnético de la Tierra estarán en el mismo lugar? Sí. ¿Sí? ¿Ustedes qué dicen? Lo sé. no, no sé. Ya. Están por ahí. Están como que a una diferencia de 75, 80 kilómetros de diferencia. O sea, aquí está el polo de la Tierra, el donde gira la Tierra, y un poquito más abajo, unos cuantos cientos de kilómetros, está el polo magnético. No están en la misma ubicación porque la Tierra no es una esfera perfecta. ¿Sí? La Tierra no es una esfera perfecta. La Tierra es achatada en los polos y larga en el ecuador, ¿no? Sí, Es así, Sí. medio voladita. Entonces, por esa forma Sí. medio voladita, es que el eje de la Tierra, el norte y sur de la Tierra del eje, es de distinta ubicación al campo magnético de la Tierra. No están en el mismo lugar. Ahora, ya esto de la forma del campo lo dejaré para la próxima clase, pero este experimento que hice ahorita con un recontra chafa, con una pila y con un pedazo de cobre, se llama el experimento de Oersted. Oersted debe estar ahorita revolcándose en su tumba porque habían hecho su experimento con un pedazo de cobre y una pila, cuando él lo hizo con corriente generada y un montón de cosas interesantes. ¿Qué es lo que hizo Oersted? Oersted demostró que las cargas en movimiento, por ejemplo una pila, genera campos magnéticos. Y estos campos magnéticos hacen que cambie la dirección de la brújula. El mismo experimento que hemos hecho nosotros lo hizo Oersted, y eso le dio la idea más grande de todas. Oersted tampoco era un experto tan amplio en matemáticas, aunque era un poco mejor que Faraday, pero dijo que las cargas en movimiento generan campo magnético. Ahora, señoritas, voy a hacerles una pregunta y que con eso acabo mi clase. Así de brutal. Si las cargas en movimiento, o sea, la corriente eléctrica que pasa por una pila, cuando cierro el circuito, genera un campo magnético, ¿sería posible que un campo magnético genere cargas en movimiento? O mejor dicho, que un campo magnético genere electricidad. Sí. Sí, Suena bastante lógico, porque si es de un camino, pues puede ser del otro. Puedes agarrar un imán y debería generar electricidad, profesor, pero ¿cómo que mi imán genere electricidad? Eso lo veremos el próximo bimestre. Pero ustedes ya acaban de crear algo. Acaban de crear una forma de carga, de generar electricidad. Y si ustedes pueden generar electricidad, pues pueden alimentar una computadora, pueden alimentar luces, etcétera, 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 ¿no, señoritas? Sí. Ya. Esa teoría revolucionó al mundo porque nos dio el poder más grande que tenemos ahorita, la electricidad. Prácticamente todo, en base a los experimentos de Oersted, se empezó a develar los misterios de la física, más que nada los misterios del magnetismo. Luego vendría Maxwell a combinarlo con los misterios de la electricidad y crearía la teoría más completa de todas, el electromagnetismo. Muy bien, hasta aquí, hasta lo que hemos terminado la clase de hoy. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que les parezca interesante o algo que no lo hayan entendido del todo? No, profe. Sí, No, todas bien. Sí. ninguna. Todo bien. Bien. Todo bien. Entonces,
En realidad con eso acabo mi clase de hoy día. La próxima clase vamos a hablar sobre cómo funcionan los campos magnéticos, cómo dibujarlos, y haremos unos cuantos problemitas que espero que nos alcance la semana. Bien, yo ahorita voy a subirles su tarea de electroestática, porque ya terminé de explicar el último problema. Tienen hasta el día lunes 28 para presentarla. ¿Sí, señoritas? Ya, profe. Bien. Claro, profe. No hay ninguna duda, ninguna pregunta. ¿Todo ha quedado No, claro? profe. Sí. Sí, Bien, entonces, con eso termino mi clase hoy. Gracias, señorita. Disculpen que me haya tomado tanto tiempo para conversar con ustedes al inicio, pero creo que eso es más educativo que estar haciendo problemas y problemas y problemas. sí. Sí, profe, gracias. Buen Buen día. día. Cuídense, que tengan un buen día. Chao, profe, gracias. Hasta luego. Nos vemos, cuídense, Chao, gracias. profe, gracias.